Hola, mi nombre es Daniela Curvelo, nací en Tenerife en 1995 y soy una artista e investigadora canaria con los principales temas de creación y de investigación relacionados con el territorio, el género, la memoria y la etnicidad. Ya llevo 10 años, en torno a una década aproximadamente, un fisquito más, trabajando, investigando, divulgando y creando acerca de estos conceptos principalmente y de otros muchos más que se vinculan con ellos, ¿no? Y un poco para que sepan cuál es mi formación académica, en 2017 me gradué en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. Luego, posteriormente, en 2021, finalicé el máster de Estudios de Género y Políticas de Igualdad en esta misma universidad. Y recientemente, en 2024, también finalicé el máster en formación del profesorado de secundaria en esta misma universidad, en la Universidad de La Laguna. Mi formación académica, digamos que es esta, la cual no es la única, porque de algún modo soy de la opinión de que el saber académico no es el único saber legítimo. Yo diría que parte también de mi formación no académica o no reglada está en todo lo que compende a la sabiduría popular canaria, de la cual me embebo desde muy temprana edad, también por mis orígenes familiares, que son del campo, de una zona muy rural de Tenerife, que es Buenavista del Norte, el municipio ubicado pues en la zona más al noroeste de la isla de Tenerife. Y entonces a mí siempre me gusta comentar que no solamente mis conocimientos están legitimados por una institución académica universitaria, sino que también hay una serie de saberes y conocimientos comunitarios, populares y ancestrales que forman parte de mis propios saberes, de mis propios conocimientos y de mi formación, evidentemente. Y luego con respecto a mi trabajo, pues es cierto que a lo largo de toda esta década he podido trabajar con instituciones públicas y privadas, museos, centros de arte, instituciones académicas, iniciativas privadas, ya sea, por ejemplo, con congresos universitarios en Canarias, en otras partes del Estado español y también fuera de las fronteras del territorio estatal, como sucedió hace unos años en un congreso universitario con perspectiva decolonial y feminista en la Universidad Gustave Eiffel de París. Y bueno, eso de algún modo así es como puedo resumir ese aspecto de mi trabajo. También estuve trabajando durante varios años para la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias en una estrategia de recuperación de memoria histórica de las personas sexualmente disidentes de Canarias, personas mayores de 50, 60, 70 años o más que de todas las islas que muy amablemente nos brindaron la información de sus vidas como personas canarias y sexualmente disidentes para de algún modo recuperar esa memoria de nuestro territorio y de nuestra cultura que tiene que ver con la disidencia, con la diversidad y con la represión precisamente hacia esas identidades. Así que, por último, también bastante reciente, antes de continuar, no quiero dejarme en el tintero una reciente publicación, mi primera publicación como libro en solitario, que fue en el año 2023 con la editorial catalana Bellaterra, titulado Híbridas, Impostoras, Intrusas, que es un ensayo que tiene que ver no solamente con mi perspectiva como persona, digamos, al margen de las normas del género imperante, de ese binarismo de género, sino también con unos análisis que parten desde los estudios de género para poner en crisis, bueno, pues algunas representaciones y concepciones sociales y culturales que tienen que ver con las personas como nosotras y en general con el género en sí mismo como artefacto sociocultural. Así que esto es lo que les puedo contar de mi trayectoria, muy brevemente, porque son 10 años, como digo, condensados en muy pocos minutos. Igualmente, si alguien tiene algún interés en mi trabajo, estoy segura de que en internet, en distintas páginas web, en mi perfil en academia.edu o por redes sociales, puede encontrar vídeos,
publicaciones, textos o entrevistas que tienen que ver con esto que les estoy contando. Muchísimas gracias por escucharme hasta aquí y ahora sí ya podemos continuar con esta videoconferencia. En esta videoconferencia para el ciclo Pulsando Perspectivas del Centro Atlántico de Arte Moderno, el CAM, a quien le agradezco, aprovecho este momento para agradecerle enormemente que me haya invitado a participar en el ciclo, deseo abordar algunas cuestiones que tienen que ver principalmente con el concepto lugar de enunciación, que ahora veremos cuál es su origen y qué es lo que significa, relacionadas por un lado con lo que es el pensamiento como tal, el lugar de enunciación, y para poder enunciar es necesario ubicarse en un panorama que nos interpela como subjetividades, y luego el lugar de creación, es decir, mi propósito es plantear una relación entre la enunciación y la creación como posturas que son de algún modo conectadas entre sí, están conectadas, están interconectadas y la una sin la otra no se podrían dar. O al menos en lo que respecta a profesiones artísticas como las nuestras, ¿no? Como la de las personas que nos vinculamos con el sector cultural y artístico. Sobra decir, además, que todo este trabajo y toda esta reflexión va a estar impregnada de una perspectiva de género, de una perspectiva también sexualmente disidente como la mía, y también del pensamiento decolonial, que de algún modo el pensamiento decolonial, para quien no lo sepa, es esa teoría de pensamiento, esa teoría filosófica que ya lleva muchas décadas dándose en muchos contextos y territorios cuya historia está atravesada por la colonización. Y lo que plantea el pensamiento decolonial es precisamente el hecho de atender los esquemas cognoscitivos que operan en un territorio concreto, en un territorio atravesado por la colonialidad o que ejerce colonialidad, que también puede ser, para cuestionar y desmantelar algunos de esos esquemas conceptuales, cognoscitivos o esos imaginarios que de algún modo infieren y determinan de forma tajante los métodos y las conclusiones que podemos alcanzar como parte de ese territorio. No olvidemos que somos cuerpos que se ubican en un contexto determinado, y ese contexto, con su historia, su cultura, sus circunstancias, sus complejidades, también nos interpelan, nos atraviesan y moldean el pensamiento o el conocimiento que se da. Esto lo veremos después con otro concepto acuñado por Donna Haraway. Entonces, de algún modo, para mí, como para otras tantísimas personas, no solo de Canarias, sino de otros contextos y territorios con una historia similar a la nuestra, creemos fundamental el hecho de poner sobre la mesa esta complejidad cultural, étnica, histórica, con lo que son las propuestas creativas o las propuestas divulgativas o conceptuales que también sacamos adelante. Porque si no, lo que estaremos haciendo, como también comentaré después, es plantear un conocimiento que no está situado, un conocimiento supuestamente neutral, un conocimiento supuestamente objetivo, que lo único que hace, en mi opinión y en la opinión de otras muchísimas más voces, es la de reproducir, y este concepto es súper importante, reproducir esquemas cognitivos, esquemas conceptuales e imaginarios del poder. Así que, después de este paréntesis sobre lo que es el pensamiento decolonial desde mi punto de vista, evidentemente, vamos a ver qué es el lugar de enunciación o lugar de fala. El lugar de enunciación o lugar de fala, en su concepto original, es un término acuñado por la pensadora e investigadora afro-brasileña Jamila Ribeiro hace ya como unos cuantos años, casi una década, en torno a 2017, 2018, es cuando este concepto comienza a ganar más protagonismo en lo que es las investigaciones académicas, no solo en Brasil, sino en el resto de territorios que de algún modo se sienten interpelados, y esas voces de esos territorios que se sienten interpelados por el concepto lugar de fala o lugar de enunciación. Me parece importante también destacar no solamente que este concepto está acuñado por una investigadora, sino que esa investigadora es
afro-brasileña. ¿Por qué? Porque esto, como la propia Yamila Ribeiro lo comenta, es fundamental a la hora de precisamente abordar el lugar de enunciación. Entender cuáles son esas categorías, que ahora comentaremos con más detenimiento, cuáles son esas categorías que nos atraviesan y que determinan nuestra subjetividad. En pocas palabras, el lugar de enunciación o el lugar de fala es ese lugar que ocupamos epistémicamente, y cuando decimos epistémicamente tiene que ver con el saber, igual que cuando utilizamos en filosofía el concepto ontológico, ¿no? Tiene que ver con el ser, ese lugar que de algún modo nos permite ubicarnos y colocarnos en un espacio ontológico que va a ser único, que va a ser propio y ajustado a la realidad de cada subjetividad, porque tenemos también que partir de la base de que cada subjetividad está atravesada por muchísimos factores. Entonces, el lugar de enunciación, no solamente según textos de Yamila Ribeiro que ustedes pueden leer en abierto en internet, no solamente tiene que ver con la violencia física o la violencia estructural o la violencia sistémica que se ejerce hacia determinados colectivos y poblaciones discriminadas históricamente por su racialidad, por su género o por su clase, entre otros muchísimos factores, sino la violencia epistémica, es decir, qué lugares ocupan los saberes de esas comunidades, de esas personas que forman comunidades históricamente. Porque partamos de la base de que el saber en nuestro contexto cultural está organizado jerárquicamente en función de la voz y del cuerpo y de la identidad de quien articula ese pensamiento. Es decir, un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas voces masculinas, blancas y europeas o eurocéntricas han de algún modo ocupado lugares de saber muy legitimados y muy aclamados socialmente y académicamente, en contraposición con ese lugar marginal, ajeno, problemático y cuestionado que han ocupado a lo largo de la historia tantas mujeres en general y también desde luego muchas voces que no son blancas, muchas autorías que no forman parte de esa blanquitud? El lugar que han ocupado en esa producción de conocimientos y de saberes está desde luego que mucho más abajo en esta conceptualización jerárquica de los saberes. Desde luego que hay otros muchísimos planteamientos en torno a los saberes que no son así de jerárquicos y de verticales, sino horizontales, ¿no? Por supuesto, esto dependerá de la cosmovisión, de la cosmogonía de cada comunidad, de cada territorio y sobre todo del bagaje cultural que cada persona tiene para entender que los saberes no solamente se construyen de forma individual y no se construyen de forma neutral y aparentemente objetiva, sino que dependen de muchísimos factores como el contexto, como decía anteriormente, el territorio, la cultura, la historia y de las relaciones que nos rodean y de las relaciones que establecemos también nosotras y nosotros con el resto. Entonces, en pocas palabras, esto sería como el lugar de enunciación, el lugar de fala de Yamila Ribeiro. Básicamente, tener en cuenta el hecho de que cuando hablamos, cuando enunciamos, cuando planteamos conocimientos y saberes, articulamos un discurso, lo hacemos desde un lugar específico. Y ese lugar específico está determinado y definido por las categorías que atraviesan nuestra subjetividad. Y esto, precisamente, es lo que me permite dar paso a la siguiente parte de esta videoconferencia, que es otro concepto fundamental llamado interseccionalidad. ¿Y qué es la interseccionalidad para quien no lo sepa? La interseccionalidad es un concepto acuñado por otra teórica feminista afroestadounidense llamada Kimberly Crenshaw. Esta investigadora, Crenshaw, acuñó en los años 80 el término interseccionalidad para articular un pensamiento, articular una teoría, la teoría de la interseccionalidad, que reflejase que
las subjetividades, las identidades en nuestro mundo, tal y como las entendemos al menos en Occidente, están atravesadas por un plano de privilegios y por otro plano de opresiones, como si fuera una rueda. Y en esa rueda donde se ubican privilegios y opresiones, se dan cruces, intersecciones que hacen de algún modo esa generación de una identidad, que esas intersecciones son las que dan lugar a una identidad cultural, a una identidad étnica, a una identidad de género o a una identidad racial. Es decir, y ella lo explicaba muy bien en una conferencia también que tienen disponible en YouTube del formato TEDx, si no recuerdo mal, van a poder escuchar con la propia voz de Kimberly Crenshaw el planteamiento de esta teoría de la interseccionalidad. Ella comentaba en este vídeo, recuerdo, la diferencia de experiencias que puede tener una mujer blanca en una empresa de construcción frente a un hombre obrero en esa empresa de construcción, ¿no? Digamos que si la mujer está ocupando, como sucedía en los años 80 en Estados Unidos, puestos laborales en una empresa de construcción que tienen que ver más con ser secretaria frente a el trabajo físico que ocupa un obrero de clase baja en el trabajo más laboral, más físico, ¿no? A ver si creo que me estoy explicando bien. Lo mejor será que escuchen a la doctora Kimberly Crenshaw, pero yo les cuento más o menos esto. Entonces, si bien es cierto que esa mujer blanca secretaria va a recibir violencia en esa empresa por su género, a raíz de su género, en un entorno machista, el hombre obrero, trabajador, también la recibirá en función de su clase, en una empresa también en donde existen relaciones laborales determinadas por la clase social. Pero la pregunta que se hacía la autora era, ¿qué lugar ocupa una mujer negra que esté en un entorno como este? Porque está de algún modo en esa intersección, en ese cruce entre la clase, el género y la racialidad, que es un elemento, una categoría fundamental para entender una cantidad de discriminaciones estructurales, sociales, culturales, económicas, etcétera, fundamental. Entonces, la interseccionalidad es un elemento fundamental también para este planteamiento que estoy haciendo, porque de algún modo nos recuerda que lo que somos está determinado por una serie de privilegios que disfrutamos y una serie de opresiones que sufrimos, que están a su vez, pues, ancladas a conceptos, como digo, como la racialidad, el género, la clase, la religión, la edad, tu identidad u orientación sexual, etc. Este concepto también es importante y creo que tiene una relación muy estrecha y muy cercana con el de lugar de enunciación o lugar de fala que acabamos de nombrar. Y en tercer lugar, no puedo dejar de nombrar el concepto del conocimiento situado, que es un concepto también acuñado por la filósofa especialista en estudios de género, filósofa y bióloga Donna Haraway, también, si no recuerdo mal, en los años 90. El conocimiento situado es el término con el que Haraway de algún modo también pone en crisis ese entendimiento generalizado y universal del conocimiento como algo neutral y como algo aparentemente objetivo. ¿Qué sucede? Que los conocimientos, como muy bien apunta Donna Haraway, no están exentos de la subjetividad, es decir, de todo esto que hemos visto anteriormente con el lugar de enunciación y con la interseccionalidad de quien emite ese discurso, de quien configura y construye ese conocimiento. Entonces, de algún modo, lo que hace Donna Haraway es poner en crisis ese concepto de conocimiento objetivo y neutral y, sobre todo, inequívoco, ¿no? Que se convierte en conocimiento universal, que se convierte en conocimiento indiscutible y sobre todo que es un conocimiento que está construido, configurado, enunciado desde la individualidad. Eso es algo que me parece súper interesante porque se conecta con algo que comentaba al principio y es que no solamente el saber académico
es el único legítimo, sino que hay otras muchas culturas como la canaria, como la mía en particular, que están impregnadas y empapadas de saberes que no nacen en las academias, sino que nacen en la cultura popular, que nacen en los contextos rurales, en los contextos del campo, donde existe una cantidad de saberes, de conocimiento, de tecnología y de práctica que luego posteriormente son verificadas desde el ámbito científico académico, pero que también forman parte de esos saberes, sobre todo, y aquí es muy importante, comunitarios. Entonces, continuamos hablando, ¿no? del concepto de Donna Haraway, de este conocimiento situado, porque de algún modo es una de las grandes propuestas de finales del siglo pasado de las teorías feministas, ¿no? Junto con la interseccionalidad, que también pertenece a ese final del siglo XX, y yo diría que ahora en tercer lugar, en estos últimos años, con el lugar de fala, ¿no? Estos tres conceptos, el del conocimiento situado, interseccionalidad y lugar de fala, son tres ideas, tres conceptos que nos permiten armar un discurso que de algún modo nos hagan reflexionar sobre nuestro lugar de enunciación y nuestro lugar de creación, porque la creación no está exenta de decisiones, de posturas, de ideas, de pensamientos que son los que también nos hacen llevar a cabo este u otro proyecto artístico, cultural, etcétera. Entonces, todo lo que hemos hablado ahora con respecto a la enunciación, yo personalmente pienso que lo podemos trasladar a el ámbito de la creación, porque una sin la otra no se entenderían. Y para ello, concretamente me gustaría como ubicarlo en el contexto canario y por lo tanto me gustaría terminar hablando y ya llegando al final de esta videoconferencia, hablándoles del trabajo de la doctora en filosofía Larisa Pérez Flores, doctora en filosofía nacida en Tenerife, originariamente canaria, y cuyo pensamiento también lleva desde hace ya muchos años girando en torno a todo lo que es la colonialidad del saber, la colonialidad del pensamiento en el contexto canario. Tienen su tesis doctoral disponible en internet, en abierto. Les recomiendo que la lean junto con otras entrevistas y vídeos que le han realizado en televisión pública, en medios privados, en revistas feministas, etc. ¿Y por qué me parece importante hablar del trabajo de Larisa Pérez Flores? Porque de algún modo nos invita a aplicar todo esto de lo que estamos hablando desde una perspectiva de género y un pensamiento decolonial al caso canario. Y así de algún modo partir de cuál es nuestro lugar de enunciación como personas canarias, que no es un lugar de enunciación único. Y esto me parece muy importante a recalcar porque evidentemente en lo que respecta a la interseccionalidad, no todas las personas canarias ocupamos el mismo lugar. Hay personas canarias diferenciada por el género y nuestra sociedad en muchos sentidos sigue siendo androcéntrica, es decir, donde lo masculino ocupa el centro. Identidades canarias que están determinadas por la racialidad. Hay gente canaria blanca con aspecto caucásico y ojos azules que son normalmente percibidas en las islas como población extranjera, con los privilegios que eso conlleva, frente a población canaria que no están en ese paradigma de blanquitud y que están constantemente sufriendo de algún modo la descontextualización, el alejamiento del propio territorio, ¿no? Y esto se puede ver perfectamente con estas preguntas habituales que mucha gente hace a personas que, por ejemplo, son canarias y son negras, pero se sobreentiende que no son de aquí, que no son de este territorio, que pertenecen a otro país y que son evidentemente migrantes, solamente por el color de su piel. O, por ejemplo, en tercer lugar, la diversidad sexual. No es la misma experiencia de la canariedad la que tiene alguien que vive en los marcos de la heterosexualidad y, por lo tanto, en esa normatividad sexual, frente a quienes vivimos en cuerpos, en identidades y en orientaciones y en deseos que no están dentro de ese marco normativo de la heteronormatividad, ¿no? Entonces, todo esto me parece súper importante precisamente para plantear
no solamente conocimientos situados con toda esta complejidad, que aunque para muchas personas esta complejidad sea un quebradero de cabeza, para mí y para otras tantas es una gran riqueza, es una gran oportunidad para atender efectivamente no la complejidad, sino la diversidad de experiencias que forman parte de este territorio. Y es como yo creo que precisamente podremos plantear no solamente conocimientos situados, sino creaciones situadas, creaciones que atienden a las complejidades, a las diversidades que hay en nuestro territorio, para de algún modo dejar de plantear, dejar de reproducir, como decía al principio, esos esquemas cognitivos, esos esquemas conceptuales y esos imaginarios que se nutren del pensamiento eurocéntrico, del pensamiento androcéntrico o patriarcal y del pensamiento de la blanquitud como paradigma. Es decir, de todo eso también que se conecta con la postura más o esa historia más colonialista. Así que este de algún modo ha sido como mi planteamiento para ustedes, para las personas que me escuchan. Muchísimas gracias por escuchar toda esta videoconferencia. Agradezco nuevamente al Centro Atlántico de Arte Moderno que me hayan invitado a participar con esta videoconferencia al ciclo Pulsando Perspectiva y espero que podamos seguir tejiendo esta conversación, este debate que de algún modo yo creo que nos interpela a todas las personas y que evidentemente se puede replicar en otros contextos más allá de nuestro archipiélago canario. Porque como decía antes, me parece que estamos en un momento en donde es más necesario que nunca entender que el planeta en general y los contextos concretos en los que vivimos, los territorios que forman parte de nuestra vida y de nuestro arraigo, no son fotocopias, no son modelos exactos unos con otros, sino que cada uno, cada territorio tiene una complejidad específica y hay que empezar a atenderla, a entenderla y a comprenderla para que tanto las posturas de pensamiento, las posturas que plantean pensamiento como las que plantean propuestas creativas sean lo más sensibles, lo más sensatas y lo más coherentes con el territorio donde se están dando y sobre todo, y no podemos olvidarlo, con las múltiples realidades y subjetividades que habitan ese territorio. La pregunta que les hago y que me parece súper importante y pertinente después de hablar de todo esto es: ¿cuál es el lugar que ocupas? ¿Cuál es el lugar de enunciación desde donde te ubicas? ¿Y cuáles son esas categorías que atraviesan tu subjetividad? ¿Dónde se ubica tu identidad? ¿En el privilegio o en la opresión? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el lugar que sueles ocupar cuando estás en espacio público o en tus relaciones? ¿Está atravesado por tu género, por tu racialidad, por tu situación económica, por tu identidad sexual o de género? Y sobre todo también para alcanzar esa última pregunta que me parece también fundamental, que es la de ¿qué concepto tienes del conocimiento? ¿Es un conocimiento supuestamente objetivo, ajeno a tu propia historia y a todo el bagaje que forma parte de tu experiencia y sobre todo también ajeno al territorio? ¿O es un conocimiento que se impregna, que se nutre de la visión particular y única que tienes del mundo como una persona que es irrepetible y una persona que tiene una visión de las cosas que forma parte de tu propia singularidad? Yo creo que estas preguntas que surgen, ¿no?, un poco al final de esta videoconferencia nos permiten no solamente no concluir este tema, porque evidentemente no lo podemos zanjar. Yo al menos no me siento capacitada ni preparada para zanjar y dar una conclusión
exacta, inequívoca e irrefutable, sino todo lo contrario, abrir puertas, abrir ventanas y que sigamos indagando, que sigamos investigando y que sigamos creando desde actitudes reflexivas y críticas con respecto a nuestro lugar de enunciación y nuestro lugar de creación en contextos como el canario o en general. Así que hasta aquí mi videoconferencia. Muchísimas gracias por su atención y espero verles pronto para seguir tejiendo, para seguir construyendo este debate.